21 de junio del año 217 a.C. Lago Trasimeno, corazón de Italia. La niebla de la mañana cubre el valle como mortaja blanca, tan densa que un hombre no puede ver a 3 metros de distancia. Aquí, en este corredor estrecho entre montañas y agua, 15.000 legionarios romanos mueren en 3 horas, no en batalla abierta sino en emboscada perfecta, mientras el cónsul que los condujo a esta trampa muere con una lanza atravesándole el pecho, sin saber qué enemigo lo mató, porque la niebla oculta todo excepto el sonido de hombres gritando y el olor a sangre mezclándose con agua del lago. Esta no es guerra, es caza. Los romanos son los ciervos. Aníbal es el cazador que ha esperado 3 días para este momento. Esto sucedió. Así fue como ocurrió. 2 años antes, en el 219 a.C., Aníbal Barca había jurado ante los dioses cartagineses que destruiría Roma o moriría intentándolo. Tenía 26 años y era hijo de Amílcar Barca, el general que había perdido la primera guerra púnica contra Roma y había pasado el resto de su vida enseñando a su hijo que Roma debía pagar por esa humillación. En primavera del 218, Aníbal cruzó los Alpes con 50.000 hombres y 37 elefantes. 15 días en montañas cubiertas de nieve. Hombres congelándose mientras dormían. Elefantes aplastando rocas con sus frentes, mientras la nieve se teñía de rojo con sangre cartaginesa. Cuando descendió a Italia, le quedaban 26.000 hombres y 12 elefantes. Roma envió ejércitos. Aníbal los destruyó. En Trebia, en diciembre del 218, atrajo a un cónsul romano llamado Sempronio Longo a cruzar un río helado al amanecer. Los romanos llegaron a la otra orilla congelados, mojados, incapaces de sostener sus armas. La caballería cartaginesa los masacró. 17.000 romanos murieron ese día. Roma, la ciudad que nunca se rendía, que había convertido la derrota en virtud y la terquedad en religión, envió más ejércitos. En primavera del 217, 2 cónsules marcharon al norte para encontrar a Aníbal. Cayo Flaminio tenía 48 años y era político brillante convertido en general mediocre. Había servido como cónsul antes, construido carreteras, pasado leyes agrarias que los senadores patricios odiaban pero los ciudadanos comunes amaban. Era populista en una república controlada por aristócratas. También era impaciente, orgulloso, y creía que la guerra se ganaba mediante agresividad en lugar de cautela. El Senado le dio mando de 2 legiones, 25.000 hombres, con órdenes de encontrar a Aníbal y destruirlo. Flaminio marchó al norte desde Roma con la confianza de un hombre que nunca había perdido nada importante. Su colega cónsul Servilio Gemino marchaba en paralelo a 100 kilómetros al este con otras 2 legiones. El plan era simple: atrapar a Aníbal entre 2 ejércitos, aplastarlo, salvar Italia. Aníbal conocía el plan. Tenía espías en cada ciudad italiana, informantes que vendían información por oro cartaginés o por odio a Roma. Sabía que Flaminio marchaba rápido, impaciente por alcanzar gloria. Sabía que Servilio marchaba lento, cauteloso después de Trebia. Sabía que si actuaba rápido, podía destruir a Flaminio antes de que Servilio llegara. Necesitaba el terreno correcto.
un lugar donde el número de legionarios no importara porque no podrían desplegar en formación, un lugar donde pudiera ocultar su ejército completo hasta el último momento, un lugar donde la geografía matara tanto como sus soldados. Encontró ese lugar en Trasimeno. El lago Trasimeno es el cuarto lago más grande de Italia, 16 kilómetros de norte a sur, agua dulce rodeada de montañas en 3 lados. En el lado norte hay un corredor estrecho entre las montañas y el lago, 2 kilómetros de largo, 300 metros de ancho en el punto más estrecho. La carretera romana atraviesa este corredor. Es el único camino desde el norte hacia Roma sin rodear las montañas. Aníbal llegó a Trasimeno en la tarde del 18 de junio. Observaba el terreno desde el lomo de Surus, el último elefante sobreviviente, con una venda empapada cubriendo la cuenca vacía de su ojo derecho, perdido semanas antes en las infecciones de los pantanos del Arno. El dolor era constante, pero su mente estaba clara. Pasó 2 días preparando la trampa más perfecta en la historia de la guerra antigua. Colocó a sus tropas africanas, 6.000 infantes con armadura pesada, al final este del corredor, bloqueando la salida. Flaminio los vería y pensaría que era el ejército principal de Aníbal. Colocó a sus tropas ibéricas, 5.000 hombres con espadas cortas y escudos pequeños, en las laderas de las montañas al norte del corredor, ocultos en bosques densos. Colocó a su caballería númida, 4.000 jinetes en caballos sin sillas, en las laderas del sur, también ocultos. Colocó a sus honderos baleares, 2.000 hombres que podían golpear un objetivo del tamaño de un puño a 100 metros, en posiciones elevadas. En total, 17.000 hombres ocultos en un semicírculo perfecto alrededor del corredor. Esperaron. 20 de junio, Flaminio llegó con sus 2 legiones. Vio las tropas africanas de Aníbal bloqueando el extremo este del corredor. Era una provocación obvia. Aníbal estaba diciendo: «Atrápame si puedes». Flaminio acampó al oeste del corredor. Sus oficiales le aconsejaron esperar. Servilio llegaría en 2 días con otras 2 legiones. Con 4 legiones, 50.000 hombres, podrían aplastar a Aníbal sin riesgo. Flaminio rechazó el consejo. Esperar significaba compartir gloria con Servilio. Significaba admitir que necesitaba ayuda. Flaminio no compartía gloria y no pedía ayuda. Esa noche, Aníbal encendió fogatas en las laderas de las montañas, lejos de donde sus tropas realmente estaban. Los exploradores romanos reportaron que el ejército cartaginés estaba disperso, desorganizado. Flaminio sonrió. Atacaría al amanecer. 21 de junio, 2 horas antes del amanecer. Flaminio ordenó a sus legiones marchar a través del corredor. 25.000 hombres en columna de marcha, no en formación de batalla. La niebla de la mañana, común en Trasimeno en junio cuando el aire frío de las montañas encuentra el agua tibia del lago, era tan densa que los legionarios no podían ver la vanguardia desde la retaguardia. Marchaban ciegos. A las 6 de la mañana, la vanguardia romana alcanzó a las tropas africanas de Aníbal, al extremo este del corredor. Los trompetas romanos sonaron alarma. Las legiones intentaron desplegar de columna de marcha a formación de batalla. La niebla hacía imposible ver órdenes visuales. Los centuriones gritaban comandos que se perdían en la niebla. Entonces Aníbal dio la señal. 17.000 cartagineses,
Iberos, númidas y baleares bajaron de las montañas gritando. Los romanos no los vieron venir hasta que estaban a 10 metros de distancia. La columna romana, estirada a lo largo de 2 kilómetros, fue atacada simultáneamente desde 3 lados. La vanguardia luchaba contra los africanos. Los flancos eran golpeados por iberos bajando de las colinas. La retaguardia era cargada por caballería númida. No había formación. No había línea de batalla. Solo grupos de legionarios romanos, luchando espalda contra espalda mientras enemigos aparecían de la niebla. Mataban y desaparecían de nuevo en la niebla blanca. Un centurión de 35 años llamado Marcus Valerius comandaba un manípulo de 120 hombres en el centro de la columna. Escuchó gritos adelante. Ordenó a sus hombres formar testudo. La niebla era tan densa que los hombres se tomaron de las manos para no perderse. Entonces algo golpeó su escudo. Una piedra del tamaño de un puño, lanzada por un hondero baleario invisible en la niebla. Otra piedra golpeó el casco del hombre a su izquierda. El hombre cayó, cráneo fracturado. Marcus gritó: ¡Escudos arriba! Pero no sabía desde qué dirección venían las piedras. Los honderos se movían constantemente, disparando desde ángulos diferentes. Las piedras llovían desde todas direcciones. Luego vinieron los iberos. Surgieron de la niebla como fantasmas, gritando en su lengua gutural, espadas cortas golpeando escudos romanos. Los legionarios contraatacaron con gladius, apuñalando ciegamente en la niebla. Algunos golpeaban carne, otros golpeaban aire. Un ibero atravesó la línea de escudos de Marcus y clavó su espada en el vientre de un legionario de 19 años llamado Gaius. El chico cayó, agarrando sus intestinos que se derramaban entre sus dedos. Gritó por su madre durante 30 segundos, la voz volviéndose más débil con cada respiración, antes de ahogarse en su propia sangre que llenaba sus pulmones. Marcus mató al ibero, luego a otro, luego a un tercero. Su manípulo estaba rodeado. Luchó durante 20 minutos antes de que una lanza atravesara su cuello desde atrás. Cayó sin ver quién lo había matado. Flaminio estaba en el centro de la columna cuando comenzó el ataque. Montó su caballo, intentando llegar al frente para ver qué estaba pasando. La niebla era impenetrable. Solo veía sombras moviéndose, escuchaba gritos, olía sangre. Un jinete númida surgió de la niebla, lanza levantada. Flaminio intentó esquivar. La lanza atravesó su pecho, perforando pulmón. Flaminio cayó del caballo. 3 legionarios intentaron protegerlo. Fueron cortados en pedazos por más jinetes númidas. Un galo llamado Ducarius, que servía en la caballería cartaginesa, desmontó y cortó la cabeza de Flaminio. La llevó a Aníbal como trofeo. El cónsul de Roma, comandante de 2 legiones, murió sin dar una sola orden de batalla efectiva. La batalla, si puede llamarse batalla a una masacre en la niebla, duró 3 horas. A las 9 de la mañana, cuando la niebla comenzó a levantarse, 15.000 romanos estaban muertos. 6.000 habían logrado abrirse paso a través de las líneas africanas y escaparon al este. 4.000 fueron empujados hacia el lago y se ahogaron. Sus armaduras de hierro los arrastraron al fondo. Algunos intentaron quitarse las armaduras en el agua. Los honderos baleares los mataron mientras nadaban. 6.000 fueron capturados.
Aníbal los encadenó en grupos de 100. Separó a los ciudadanos romanos de los aliados italianos. Mató a los ciudadanos romanos. Liberó a los aliados italianos y les dijo que regresaran a sus casas, que Cartago no hacía guerra contra Italia sino contra Roma. Era propaganda brillante. Algunas ciudades italianas comenzaron a considerar abandonar a Roma. Las bajas cartaginesas fueron 1500 muertos, principalmente iberos, que habían luchado en combate cerrado. Los númidas y baleares, que atacaban desde distancia, perdieron menos de 100 hombres. Cuando Servilio Gemino llegó 2 días después con sus 2 legiones, encontró el campo de batalla cubierto de cadáveres hinchados bajo el sol de junio. Los cuervos eran tantos que oscurecían el cielo. El olor era dulce y podrido, carne descomponiéndose en agua y tierra. Servilio envió exploradores al lago. Encontraron el agua roja con sangre hasta 5 metros de la orilla. Encontraron armaduras en el fondo, 4000 conjuntos completos, cada uno con huesos dentro. Servilio no persiguió a Aníbal. Regresó a Roma con noticias que hicieron que el Senado entrara en pánico. Roma había perdido 2 cónsules en 2 años. 30.000 hombres muertos. Aníbal estaba a 3 días de marcha de la ciudad. Las calles de Roma entraron en duelo. Todas las familias habían perdido a alguien. No había suficientes sacerdotes para realizar todos los ritos funerarios. El Senado nombró un dictador, Quinto Fabio Máximo, con poderes absolutos por 6 meses. Fabio entendió lo que Flaminio no había entendido, que no podías derrotar a Aníbal luchando en sus términos, en terreno que él elegía, en momentos que él controlaba. Fabio adoptó estrategia de desgaste, seguir a Aníbal, nunca luchar en batalla abierta, quemar campos antes de que Aníbal llegara, cortar líneas de suministro, esperar. Los romanos lo llamaron cunctator, el retrasador, y no era elogio, pero funcionó. Aníbal pasó los siguientes 13 años en Italia, ganando batallas pero nunca ganando la guerra, porque Fabio entendió que Roma podía perder 100 batallas y sobrevivir, pero Aníbal solo necesitaba perder una para morir. Trasimeno enseñó a Roma 3 lecciones que cambiarían su forma de hacer guerra durante los siguientes 500 años. Primera, la geografía mata tanto como soldados. Elegir terreno correcto vale más que 10.000 hombres adicionales. Segunda, la paciencia vence a la agresividad. Fabio ganó sin luchar porque entendió que no ganar a veces es forma de ganar. Tercera, nunca subestimes enemigos que conocen el terreno mejor que tú. Aníbal había pasado 2 días estudiando cada metro del corredor de Trasimeno. Flaminio marchó a través sin explorar. Los veteranos romanos que sobrevivieron a Trasimeno nunca hablaron de la niebla sin estremecerse. Decían que podías pelear contra enemigos que ves. No puedes pelear contra fantasmas en niebla blanca que te matan sin que sepas desde dónde vienen. Uno de ellos, un legionario llamado Titus Manlius, que escapó nadando a través del lago, escribió en sus memorias antes de morir de vejez, 40 años después: he luchado en 20 batallas. He visto hombres morir de todas las formas posibles, pero nunca experimenté el terror de Trasimeno, donde el enemigo era la niebla misma, donde tus compañeros desaparecían a tu lado sin que supieras qué los había tomado, donde morías sin ver la cara del hombre que te mataba. Eso es peor que la muerte. Es ser borrado del mundo sin testimonio. Aníbal nunca capturó Roma.
Ganó cada batalla que luchó en Italia durante 13 años, pero Roma se negó a rendirse. Finalmente, en el 202, fue llamado de vuelta a África para defender Cartago. Fue derrotado en Zama por Escipión, un general romano que había estudiado cada táctica de Aníbal y aprendió a usarlas contra él. Cartago fue destruida 50 años después. Sus campos fueron sembrados con sal. Su biblioteca fue quemada. Su puerto fue cegado. Cada edificio fue demolido hasta que no quedó piedra sobre piedra. Roma no perdonaba ni olvidaba. Pero durante los 50 años entre Trasimeno y la destrucción final de Cartago, Roma cambió su forma de hacer guerra. Adoptó tácticas flexibles. Estudió terreno antes de luchar. Desarrolló inteligencia militar. Aprendió paciencia. Todo porque un día en junio, en la niebla del lago Trasimeno, Aníbal les enseñó que la guerra no se trata solo de coraje y números. Se trata de usar el terreno como arma, de convertir la geografía en aliado, de hacer que el enemigo luche donde no puede ver, no puede desplegar, no puede ganar. Esa lección costó 15.000 vidas, pero Roma aprendió. Y una vez que Roma aprendía algo, nunca lo olvidaba.